Hermano, cuando usted lee una carta de principio a fin, hermanos, usted escucha y entiende muchas cosas y dice, bueno, mientras escuchaba, varias cosas me quedaron aquí, me quedaron acá. Es más, ni me acuerdo que existían ahí, que ahí estaban. Pero esta carta, hermano, es dirigida a la iglesia, para la iglesia de todos los tiempos, no necesariamente para la iglesia de Efesios, también para nosotros. Ahora, de todo lo que el apóstol ha venido hablando, cómo debemos comportarnos, cómo debemos perdonarnos, cómo los maridos deben amar a su esposa, cómo las esposas deben sujetarse al marido y respetarlo, cómo los hijos deben sujetarse a los padres, cómo los padres tratar a los hijos, cómo nosotros debemos hacer todo lo que concierne a la santidad. En los últimos capítulos, él introduce una recomendación muy valiosa y él habla de la armadura de Dios. Y él llega al versículo 10 del capítulo 6 y dice, por lo demás, o sea, de todo lo demás que no hemos hablado, él primeramente habló de nuestra conducta. Despojados del viejo hombre que está viciado, y esto, y aquello, y esto, y no lo otro, así deben comportarse, así traten los amos a los siervos a los amos. Y al final él dice, por lo demás, o sea, además de todas estas cosas, hay una cosa importante. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y en el 11 dice, vestíos de toda la armadura de Dios. Mire, cuando dice vestíos, que se nos vistamos de la armadura de Dios, eso quiere decir, hermano, que cuando venimos a Cristo, nacemos en Cristo, no estamos automáticamente vestidos de toda la armadura de Dios. Nosotros tenemos que vestirnos de la armadura de Dios. Porque la recomendación es que nos vistamos. Es decir, no que si ya estuviéramos vestidos del todo, no tendría sentido la recomendación. Pero cuando el apóstol dice vestíos de toda la armadura de Dios, eso quiere decir que necesitamos echar mano de esa vestimenta. Ahora, dice de toda la armadura de Dios. Vamos a analizar cuál es la armadura de Dios, porque son las armas que existen para esta guerra que nos va a describir. Pero vamos a ver, ¿cuál es esa armadura? Y en este versículo nos dice que nosotros tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios. No podemos nosotros, hermanos, tomar parte de la armadura que me gusta. Yo leo la Biblia y esta parte me gusta, entonces esa parte de la armadura yo me visto. La armadura tiene que ser vestida en nosotros de forma completa. Dice que de toda la armadura hay que vestirse. Ahora, la armadura, fíjense que dice, la armadura de Dios. La armadura, hermano, no es algo que nosotros inventamos. No es algo que el hombre puede conseguir, que lo puede comprar. No es hecho por mano del hombre. Por eso ese canto, por ejemplo, que es muy popular, que dice, luché como soldado, mi armadura desgastada, tiene dos errores doctrinales de entrada cuando dice esa parte. Número uno, decir que luché como soldado no es una verdad. El cristiano no es como un soldado, el cristiano es un guerrero en el ámbito espiritual. Él es un guerrero. No es que lucha como soldado, él es un guerrero. Todo cristiano es un guerrero. Todos los días nosotros tenemos luchas, hermano, con el carácter, con la pereza, con lo que tenemos que hacer. Es una lucha constante, es una guerra constante. Nosotros no somos como guerreros, nosotros somos guerreros. Ahora, cuando el canto dice, por ejemplo, mi armadura desgastado, dos cosas. La armadura no es tuya, la armadura es de Dios. No es mi armadura, no es mi armadura, es de Dios. Y cuando el canto dice, es desgastado, hermano, la armadura de Dios no se desgasta. La armadura de Dios no la tomamos, la ponemos y me voy al combate. Ay, Señor, ¿me puede dar otra coraza? Es que se me dañó la camisa, no sirve, me salió chafa, es que como que lo es defectuosa de fábrica. La armadura de Dios, hermano, no se quiebra, no se gasta. Por ejemplo, la espada del Espíritu. Esa espada nunca se va a quebrar, hermano. Una espada en el ámbito terrenal, al golpear con otra espada o con una coraza o un escudo de otro soldado, se puede quebrar. Los machetes se quiebran, las espadas se quiebran, los cuchillos se quiebran. Pero la espada del Espíritu, hermano, eso nunca va a acontecer. Nunca se va a desgastar, nunca se va a quebrar. Porque la palabra de Dios es inquebrantable, hermano.
La armadura de Dios, hermano, no se desgasta. No podemos decir, mi armadura es desgastado. Bueno, si era tuya, sí. Como es tuya tu armadura, la desgastaste. Pero si ya tiene la armadura de Dios, esa no se desgasta. Ni la coraza de justicia, ni el escudo de la fe, ni el yelmo de la salvación. Eso proviene de Dios. Entonces, tres cosas vemos en este versículo, en el 11, que hay que vestirnos. Tenemos la necesidad de vestirnos. Y de toda la armadura de Dios, no de forma parcial. Y tres, que la armadura, hermano, es de Dios, proviene de Dios y no es invento ni hechura de hombre. Así que no se puede gastar, ni se puede quebrar, ni llegar a un momento en que ya llegará a ser inservible. La armadura de Dios siempre, siempre perdurará. Ahora, ¿con qué propósito tenemos que vestirnos de la armadura de Dios? ¿Qué ganamos con echarnos encima de la armadura de Dios? En el propio versículo nos continúa diciendo, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Es decir, no habla de una acechanza del diablo, habla en plural, habla de las acechanzas del diablo, es decir, que el diablo acecha una y otra vez. Y cuando dice el diablo, no necesariamente, hermano, está hablando de personalmente el diablo, él, como persona, sino se refiere a estas huestes, a estos secuaces que trabajan por el diablo. Por ejemplo, la gente cubana vive bajo un régimen, el régimen castrista. Ellos son un país comunista, la isla completa es comunista, no existe democracia como en nuestro país, como México, Estados Unidos, no hay libertad de expresión, no puedes progresar más de forma personal, todos poludos o todos rabones, es el lema de ellos. Aquí nadie va a tener más que otro, aquí yo te doy lo necesario nomás, no, yo te controlo lo que tienes que decir, no hay libertad de expresión, de discurso y nada de eso. El país, el gobierno lo controla todo. Ahora, eso proviene de Fidel Castro, pero Fidel Castro tiene gente que está aliada con él, que llevan a cabo y ejecutan las órdenes de Fidel Castro. De modo que cuando su gente va a un lugar, a un rincón de la isla, y aplican sus leyes rigurosas sobre una familia, y la familia finalmente, cuando ya se le aplicó la ley rigurosa y fueron, digamos, se sintieron afectados por el régimen castrista, y uno de ellos dice, Fidel, te odio por lo que no has hecho, pero Fidel resulta que no estaba ahí presente, Fidel estaba allá en su oficina, pero se culpa a Fidel, porque proviene de Fidel. Aunque otros ejecutan las leyes de Fidel, el responsable es Fidel. En la Biblia, hermano, vamos a encontrar muchas veces, cuando se refiere a Satanás, cuando dice, por ejemplo, para que estéis firmes contra las acechanzas del diablo, no necesariamente significa, hermano, que el diablo personalmente va a venir aquí a hacerte una acechanza. Es más, es muy probable y casi seguro que el diablo, a nosotros que estamos aquí sentados, ni siquiera nos conoce personalmente. No nos conoce. A lo mejor no sabe ni qué apariencia tiene Caín, no sabe. Ahora, ¿hay demonios que sí te conocen? Yo creo que sí, muchos. Ahora, que un día un demonio en una reunión le lleve datos, información y diga, mira, en tal iglesia, así está ubicada en tal lugar, geográficamente se ubica acá, allí hay un hermano que nos está causando mucho daño. Ese hermano hay que pararlo de una forma, se llama Caín, y así. Voy a tomar el tiempo, ¿verdad? Quiero conocer a esa persona. Voy a viajar allá para verlo. Y ahí puede ser diferente que Satanás personalmente venga a conocer. Pero, por ejemplo, cuando dice la Biblia acechanzas del diablo, eso significa, hermano, que cualquier demonio que venga a acecharte con alguna trampa, con alguna tentación, el responsable es el jefe de ellos, es Satanás, como en el régimen castrista. Entonces, es correcto decir, sí, el diablo me está haciendo la vida de cuadritos en este momento, me está atacando, aunque no, insistimos en eso, ya quedó claro, no personalmente es Satanás, sino sus secuaces, sus huestes, sus gobernadores, sus potestades, la gente que trabaja con él, personas que son demonios, que los demonios son personas porque tienen personalidad, y ellos vienen a hacerte la vida imposible. Ahora, porque no tenemos, dice en el versículo 12, lucha contra sangre y carne. ¿Qué significa sangre y carne? O sea, habla de la humanidad, de nosotros como seres humanos. No es la lucha que tenemos que enfrentar, una lucha terrenal, un combate
mano a mano, como se llevaba en los tiempos antiguos, que Israel se iba a pelear con otra nación y el combate, hermano, era de verdad. Ellos se tenían que vestir con esas corazas, ellos tenían que ponerse el escudo, tenían que ponerse las sandalias, tenían que ceñirse las túnicas, tenían que ceñirse todo, tenían que agarrar la espada y se iban a pelear, hermano, pero un combate verdadero, cuerpo a cuerpo, físicamente. Se destripaban, se cortaban las cabezas, los profetas. Elías, 400 profetas de Baal decapitó ahí cerca de un arroyo, después de haber ofrecido el altar a Jehová. Eran combates verdaderos, hermano. Ahora, nosotros ya no tenemos ese tipo de lucha, hermano. En el Antiguo Testamento todo eso que ocurría, realmente, hermano, volvemos otra vez a ver una sombra de lo que íbamos a vivir en Cristo Jesús. Nosotros, al igual que estos guerreros que Israel tenía que pelear, también nosotros tenemos guerras que lidiar continuamente, hermano. Y si hay una guerra que tenemos que lidiar, sin duda, nos urge entender y conocer de parte de nosotros, hermanos, cuáles son esas armas con las que nosotros contamos. ¿Cómo se usan? ¿Dónde están? ¿Cómo acceso yo a ellas? Porque si no acceso yo a las armas de guerra, es muy probable que esté en un grave peligro. Entonces, nuestra carne no es contra sangre y carne, no es un combate físico, sino contra, y ahí viene la lista, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad. Aquí, hermano, una cosa que vemos es que la Biblia está hablando de un cierto rango, hermano, un cierto rango que existe en el ámbito espiritual. Y aquí no deberíamos aventurar mucho, hermano, porque hay gente que le gusta mucho especular. Mucha gente que se mete con estos asuntos del ámbito espiritual y habla de cosas muy raras y místicas, que trata de describir cómo es el reino espiritual de maldad, que dicen aquí está esta potestad, que el gobernador se rigen así. A mí el Señor me reveló en un día que le oré y ayuné que el rango mayor se llama tal y ese demonio se llama tal, y ese controla empezando desde el estado de Colorado hasta llegar hasta la Florida, y el otro se llama no sé qué, Zucca, y controla desde Mississippi, el medio oeste, y ahí el rango está, y se mete con cosas, hermanos, que la Biblia no nos dice eso. Y nosotros, escucha, no estamos obligados a creerle a esta gente que viene con este tipo de revelación. No, a mí el Señor me reveló que aquí la región se llama tal, y que cada 15 días Satanás tiene reunión con la gente de este rumbo, de acá, de los demonios, y se juntan, y el Señor me mostró esa reunión que tuvieron en una ocasión, y hablan un montón de cosas extrañas. Si la Biblia, hermano, no nos da todo ese tipo de detalles, no tenemos que meternos demasiado allá, ni estamos obligados a creerle a supuestas revelaciones de personas. Lo que sí nos dice la palabra, nos deja claramente que hay rangos, hay principados, hay potestades, hay gobernadores de las tinieblas en estas huestes espirituales. ¿Cómo se rige? ¿Qué tipo de organigrama ellos manejan, hermano? Eso no nos hace ni mayores cristianos ni menos cristianos. ¿Cómo se rigen ellos? Es un asunto ya. Lo que a mí me urge entender es, en el reino de Dios, ¿qué papel me pertenece a mí? ¿Qué papel juego yo? ¿Y cómo debo yo usar las armas de guerra? ¿Qué papel y en qué posición estoy yo en el reino de Dios? ¿Cómo se rige el reino de las tinieblas? Es un asunto que no debiera preocuparnos demasiado. Por tanto, dice el apóstol Pablo, por todo esto quiere hablar, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Nuevamente, toda la armadura de Dios, vuelvo a repetir. ¿Por qué insiste otra vez el apóstol en toda la armadura de Dios? ¿Por qué no decir, echen mano de algo de la armadura de Dios? ¿Por qué? Oye, hermano, ¿está tan caliente o yo me siento caliente, verdad? ¿Por qué no cerramos una ventanita a ver si esto nos ayuda? Está bien caliente. Por tanto, dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Es decir, en el día malo, ¿cuál es el día malo? El día, hermano, en que Satanás nos va a atacar. El día que él
decidió hacernos la vida imposible. Entonces, pero yo no entiendo, ¿cómo es que en tan pocos días voy a pasar tanto? Y hizo una y tras otra. Y luego viene este fulano y me está calumniando en esto. Y luego viene aquel y está tergiversando mis palabras. Yo nunca dije eso. Bueno, yo no lo dije en ese sentido. Bueno, sí hablamos, pero no estamos hablando. Yo no dije exactamente esas palabras. Ahora fui allá, le anda contando a todo el mundo y dice, ya me está difamando, aquel me está calumniando. Acá dicen que esto y que lo otro. Y empieza uno a enfrentar unas cuestiones de lucha. Si son verdad esas cosas, pues es sabio ir a arreglarlas y reconciliarse y pedir perdón por lo necesario. Pero muchas veces, hermano, no es cierto. No es cierto lo que se dice. Los chismes que se dicen de otras personas, las acusaciones que se hacen sobre alguien de una forma deliberada para arruinarlo, todo tipo de comentario y crítica sobre una persona. El asunto es que se ensaña a Satanás sobre una persona en particular, y ese es el día malo, hermano. Y en ese día malo, la palabra de Dios dice que debemos estar vestidos de toda la armadura de Dios para que podamos resistir el día malo. El día que Satanás decide, hermano, atacarnos. 14. Está pues firmes. Otra vez voy a hablar el apóstol de la firmeza. Ya van 3 veces a hablar de la firmeza. Está firmes, 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 firmes. ¿Y de qué forma vamos a estar firmes? Ya nos explicó en el versículo pasado, que debemos estar vestidos de esta armadura de Dios para que pueda estar firmes contra las asechanzas del diablo. La cosa que nos va a mantener firmes, hermano, es si estamos vestidos de la armadura de Dios. Okay. Ahora, ya que tenemos todo esto, en esa mente, bueno, ¿cuál es esa armadura, pues, hermano? ¿Cuál es esa arma de la cual yo debo echar mano? Ya entendí que para poder estar firme en el día de la asechanza del enemigo, yo debo vestirme de esa armadura. Ahora, entremos en materia. ¿Cuáles son esas armaduras? Entonces el apóstol Pablo, lo que él hace, él toma el ejemplo de un guerrero de aquellos tiempos, de cómo ellos se vestían, todos los componentes que había en la vestidura, y a cada una le da un significado alegórico, o no sé si la palabra alegórico es lo que mejor lo describe, es decir, es figurado, es un sentido figurado, hermano. No está hablando el apóstol que nosotros, estas partes que va a mencionar, tenemos que nosotros vestirnos, y en la semana que entra, hermano, vamos a tener un culto de poder aquí, porque la palabra de Dios dice que nos vistamos de la armadura de Dios, y allá hemos ido a comprar armaduras, y ya tenemos en tal tienda, allá vamos a ir a comprar, hay espadas, allá hay escudos, y vamos a hacer guerra, hermano. Todos los quiero que se vengan vestidos de guerreros. Dicen que, yo supe en una iglesia aquí mismo en Memphis, que no hace mucho, 2 semanas atrás, tuvieron ellos, no sé si vigilia o algo así, y todos llegaron vestidos de guerreros. Hermano, discúlpeme la palabra que no voy a decir, pero hacer eso es ridículo, hermano. Es ridículo. Y es tener un conocimiento de la palabra demasiado escaso y raquítico, hermano. Esto es un sentido figurado, hermano. El apóstol Pablo no te está mandando que te vas a poner un casco de soldado, hermano, y te vengas a la iglesia con una coraza y vestido de soldado, hermano. Tú no te haces mayor cristiano, mejor o peor cristiano con una armadura de ese tipo encima de la vestimenta. Esto es un sentido figurado. El apóstol Pablo toma de cada uno de los componentes de la armadura y dice, empieza hablando, ceñidos, ahí está la primera armadura, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Mira, ¿por qué tenían que ceñirse? Ceñirse es amarrarse, hermano, ceñirse. No sé si están acostumbrados al término. Amarrarse las vestiduras. En aquellos tiempos la vestimenta eran túnicas, hermano. Irse a pelear con una túnica, ¿cuántos? Es más, vamos lejos. ¿Cómo se sentiría usted, hermano Roberto, si le invitan a jugar un partido de fútbol o de voleibol y le ponen un vestido? No un chorro, una playerita, no, cómodo. Le ponen un vestido. Mira, es una túnica. No hay elasticidad, usted no se estira, no puede patear, no le da. Entonces era necesario que toda esa ropa sobrante que ellos traían se ciñeran, bien ceñido, para que ellos tuvieran, como que en posición. Ahora sí, vestido, ceñido. Porque tenían que enfrentar, hermano, tenían que enfrentar la guerra y tenían que tener esa facilidad. Ahora, pero dice que nos ciñamos
con la verdad. Aquí en este caso no está hablando necesariamente de la verdad de las Escrituras o del Evangelio. Por ejemplo, cuando usted o cuando un guerrero, hermano, se enlista a las filas de un combate, hermano, va porque va apoyando la causa. Porque si no apoya la causa y no está de acuerdo con que se va a pelear, ¿para qué me mete? ¿Para qué va a dar con hipocresía ahí? Porque voy a unir a fulano al tal grupo y yo ni de acuerdo estoy con ese tipo de cosas. Se requiere, hermano, de una veracidad ahí, sin hipocresía, que estás peleando genuinamente por la causa, porque la entiendes, porque la amas y eres sincero y quieres ser parte de la pelea. Tienes que ceñirte los lomos de la verdad. ¿Estás por esa causa? Esa es la primera arma. Ceñirte los lomos de la verdad. Eres sincero en lo que vas a pelear. No vas con la intención de hacer la pantomima de que vas a pelear. No, vas con la seguridad, con la veracidad, mejor dicho, de que estás de acuerdo con esa causa, de que vas a pelear por esa causa. Esa es la primera arma, ceñirse los lomos de la verdad, ser honesto, ser sincero, sin hipocresía. No debe haber lugar a la hipocresía. Segunda arma, vestidos con la coraza de justicia. ¿Sabe usted cuál es de la parte de un guerrero? ¿Cuál vendría siendo la coraza? ¿Alguien se puede dar mínimo una idea? La coraza de justicia. La coraza, hermano, era esa parte que se ponía desde aquí y cubría el torso del guerrero. Con esto le cubría los órganos vitales, hermano, el corazón y todo. ¿Te imaginas si una parte te entra por aquí? Ahora, cuando aquel guerrero era muy diestro y lograba entrar por las junturas, como aquel al rey acá, que cuando alguien tiró una flecha a la aventura, se fue sobre las junturas de la armadura, se fue directamente y lo mató. Pero llegar a matar a un guerrero, hermano, en ese tiempo se necesitaba de fuerza física. Esa gente tenía condición física, hermano. No era como nosotros que tenemos una vida demasiado sedentaria, que jugamos voleibol, por ejemplo, cada 3 meses solamente, y que cuando vamos a la liga vamos en carro y nos invitan a ver, y en carro no, aquí ya nadie camina, y aquí ya todos tenemos llantitas. En aquel tiempo, hermano, el rellenito, el gordito, el que anda con llantitas colgando, es rarísimo, hermano. En los tiempos antiguos, hermano, antes de que entráramos a esta mala era de la industrialización, yo recuerdo, hermano, en México, no vamos a ver atrás, antes de la era de la industrialización, donde no había tantas cosas enlatadas, ni había micro, ni la ropa nomás se tiraba así, se lavaba ahí, ya la tiene seca. Las mujeres iban a los arroyos y eran mujeres más saludables. Lavar, hermano, lavar era un trabajo, ir a darle. Mira, ¿sabe cuántas calorías quemaban haciendo esto? Y se le cansaba un brazo y se lo volteaba para el otro. Y se cansaba y el otro. Y llegando a la casa, tenía que cocinar la mujer y agarraba el nixtamal, el maíz ya cocido, y le daba al molino. Mujeres, hermano, que quemaban calorías por todo donde... y a ver, era hora de ir a traer el agua. No es que voy a abrir el kitchen sink fácil y le abro para que salga el hielo. Hoy tenemos toda la comodidad, hoy nos encanta la comodidad. Hoy si nos quitan las comodidades, nos morimos de la depresión, nos morimos de tristeza. Ya no sabemos vivir si no tenemos esa comodidad. Si no tengo lavadora, me muero. ¿Cómo voy a lavar? Eso es imposible. Si no tengo micro, ¿cómo hago? No saben ni juntar, hacer lumbre. Una persona en estos tiempos, hermano, ya es rarito que sabe hacer lumbre ya para cocinarse algo. La mujer tenía que ir a buscar la leña o mandar al chamaco, el chamaco no iba, tenía que ir a buscar, cortarla con el machete, ponerla, juntar la lumbre, irse al arroyo con un cántaro, una cubeta, un tambo, y había fuerza física. Y el hombre en aquellos tiempos era para la guerra. Peleaban, practicaban en los patios de sus casas, peleaban entre familiares, practicaban a ser guerreros. No había vidas sedentarias como las que hoy tenemos. Por eso es que en esos tiempos, hermano, y permítame hacer un pequeño paréntesis, no había las enfermedades que hoy predominan. Hoy predomina presión alta, colesterol y diabetes. Esos son las de moda por la vida sedentaria que llevamos. Y por aquellos tiempos tampoco no había los bolis de grosella ni de piña con tanta azúcar, ni había los refrescos. Entonces, ni le metían tanta azúcar al cuerpo como lo hacemos hoy. Hoy, aparte que no hacemos el ejercicio físico que ellos hacían, hacemos todo lo opuesto. No ejercitamos, pero le metemos azúcar.
azúcar y calorías y carbohidratos y más carbohidratos y más calorías. Y luego entra la depresión porque se mira en el espejo y se voltean la panza y el cachete y le cuelga. Pues eso es obvio. ¿Qué otra cosa esperaba? Los tiempos han cambiado. Hoy nosotros ya no tenemos la idea cuando hablamos de un guerrero, hermano, en su tiempo. Peleaban, tenían fuerza. Esa gente hacían peleas, hermano, desde la mañana hasta el atardecer. Y dicen, ¿cómo? Yo no voy a tener un partido de fútbol corriendo todo de la mañana hasta la tarde. Y estos sí aguantaban desde la mañana, hermano, dando golpes, espadazos, patadas, esfuerzos que hacían, maniobras que se tiraban, atravesaban con espadas a unos y a otros, corrían detrás del enemigo, cruzaban arroyos, se caían, los alcanzaba, volvía, iba contra el otro. Si Josué todavía tuvo que pedirle al Señor que por favor detuviera el sol porque le faltaba un poco más tiempo para que los enemigos, y ¿cómo aguantaba ese hombre? Es que los tiempos de antes ya no son los de hoy, hermano. Ya no tenemos esa resistencia física, hermano. Todavía cuando los españoles llegaron a conquistar México, en aquel tiempo los europeos, esos conquistadores cruzaban las montañas y por todos lugares con una fuerza física impresionante. Hoy ya no. Los aztecas antes viajaban desde el sur de México hasta Tenochtitlan, lo que es la Ciudad de México, para que el rey, el príncipe, quien sea, de allá de la Ciudad de México recibiera pescado fresco. ¿Sabes cómo lo hacían los indios en los tiempos antiguos? Hacían carreras de relevo. En puntos así, de cierta distancia, estaban ya los indios designados. Cuando el pescado era sacado de tal lugar, de allá de las costas, el indio pegaba la carrera todo lo que podía sin pararse. Ese era el servicio express en ese tiempo en México. Corría el indio y cuando veía hasta no sé cuántos kilómetros que estaba el río, le pasaba el pescado, aquel lo agarraba y corría, así el pescado nunca paraba. Se iba y hasta que llegaba fresquerito. No había FedEx en aquel tiempo. Los tiempos han cambiado, hermano. Hoy cuando intentamos entender la armadura de Dios, estamos en Efesios 6, hermano, versículo 10. Queremos entender la armadura y las peleas de estos hombres, se nos hace un poco complicado. ¿Qué era lo que ellos tenían y cómo peleaban? Porque nosotros ya no vemos ese tipo de cosas. Ahora, dice, tenemos que hay que vestir, ceñir los lomos con la verdad y con la coraza de justicia. Esa coraza, hermano, era esta parte aquí. Cubrir los órganos vitales del cuerpo para no ser heridos. Ahora, hay otra parte de la armadura, hermano, que tenemos que tener, no de vez en cuando, hermano, esta armadura. No parte de la armadura, sino todo el tiempo y toda la armadura completa. La armadura no puede ser parcial porque entonces somos heridos fácilmente de un enemigo. Y esta, hermano, y que mayormente es la más olvidada en muchas de nuestras vidas diarias, en conjunto como iglesia podemos decir que también lo olvidamos, pero en nuestras vidas personales también fallamos. Podemos ser fuertes en otras partes de la armadura, pero en esta dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Tenemos que predicar el Evangelio, el Evangelio de la paz. ¿Qué es esto de apresto? ¿Alguien entiende lo que es la palabra apresto? ¿Alguien sabe el significado de la palabra apresto? Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Es decir, con la disponibilidad. Apresto significa la disponibilidad. Estar disponible a predicar el Evangelio de la paz en todo momento, hermano. En todo lugar. Pareciera, hermano, que no pareciera algo como, bueno, si lo hago, no. No. Dice el apóstol, lo incluye como parte de la armadura de Dios. De que tenemos que estar disponibles a predicar el Evangelio de la paz en todo lugar, en todo momento. Eso es parte de la armadura. ¿Cómo opera eso en las regiones celestes para que Satanás le hagamos una guerra contra él? Si Dios no las incluyó en nuestra parte de nuestra vida diaria, es porque es importante. De alguna manera Satanás se le hace difícil derribarte, hermano, derribarte en la lucha que tenemos con él diariamente, si nosotros estamos cumpliendo con estas cosas, y entre ellas predicar el Evangelio de la paz.
Yo creo que soberanamente Dios, cuando estamos cumpliendo en estas cosas, Él nos está protegiendo de alguna manera, nos está fortaleciendo, porque ese es el propósito de este capítulo. Cuando dice, por ejemplo, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es decir, que si nosotros seguimos estos pasos, hermanos, y echamos mano a esta armadura, nosotros nos estamos fortaleciendo en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahora, ¿qué más? El escudo de la fe. El escudo de la fe. Pero ¿cuál fe, hermano? Porque fe, cuando la Biblia habla de fe, tenemos que ver en el contexto de qué fe está hablando. Hay una fe que nosotros hacemos uso, por ejemplo, diariamente. Confiamos en el Señor en esto, descansamos, tenemos esa confianza completa. Pero aparte tenemos la fe salvadora, esa fe que es única. Cuando venimos a los pies del Señor, creemos que Él es el Señor, el Salvador. Y esa fe es la fe salvífica. Pero nosotros echamos mano de la fe también, hermano, diariamente. Por ejemplo, la fe en la promesa de Dios. ¿Qué ha prometido Dios? He aquí que yo estoy con vosotros, dice, todos los días hasta el fin del mundo. Se requiere de fe, hermano, para echar mano de esa promesa. ¿Por qué? Porque hay momentos en la vida del cristiano en la cual se deja llevar por el sentimiento y el corazón y la mente le dicen que parece que Dios no está contigo en esta situación. Parece que estás solo. Bueno, si obedecemos la mente y el pensamiento y ese sentimiento de que es que me siento como que Dios no está conmigo. Bueno, la Biblia nos dice, por encima del sentimiento, que Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso es independientemente si lo sienta o no lo sienta. Amén. Se requiere de fe, hermano, para creer que esa es una promesa. Y todas las promesas que nos ha hecho en su palabra, tenemos que echar mano de ellas por medio de la fe. Y eso, hermano, es un escudo. Es un escudo. ¿Contra qué? Contra los dardos de fuego de Satanás. Mire, el escudo que se hacía en ese tiempo, dice que se empapaba de aceite también. Es interesante, yo no sabía esa parte. Cuando los dardos de fuego que eran enviados, aquellos se cubrían con el escudo. Mire, el escudo, hermano, aquí no es necesario explicar tanto, un escudo que todos saben lo que es, ¿verdad? Esa parte tipo mini pared, si usted le quiere llamar, que es suficiente para cubrir su cuerpo, que cuando usted va a meterse en la guerra que está deseando, dice, bueno, si esos dardos que están tirando, esas flechas, algunas hasta con fuego, para que no me hieran, yo me voy a aproximar a la línea de la batalla, pero me voy a proteger. Entonces se protege y se va abriendo paso, cubriendo su cuerpo para no ser herido. Cuando los dardos de fuego venían y topaban el escudo que estaba impregnado de aceite, el aceite apagaba la flama. El escudo de la fe, cuando nosotros echamos mano de la fe, creemos en la promesa de Dios y decimos, Dios lo ha prometido, yo voy a mantenerme firme. El enemigo tira su dardo y tira su dardo, pero uno se mantiene firme. No, que tengo fe. Ahora, no siempre nosotros en estas batallas ganamos. Mira, voy a decir una cosa, aquí es necesario, y debí quizá aclarado desde el principio de la clase, la batalla ya está ganada. Cristo ha derrotado a Satanás en la cruz del Calvario. Ya nosotros no somos esclavos del pecado. Nosotros hemos sido trasladados de muerte a vida. La batalla ha sido ganada. Pero ahora díganme una cosa. La guerra. La batalla son... Con la guerra. La guerra contra Satanás, contra el pecado, ha sido ganada. Pero, bueno, ¿y por qué el Señor nos mete en esta guerra? Con estas batallas, con estos pleitos, contra las huestes de maldad. Si finalmente Cristo, que ha derrotado al enemigo principal, ya los expuso públicamente y ha ganado. Ya tenemos la victoria en Cristo. ¿Por qué entrar en estas batallas entonces? ¿Por qué entrar en estas luchas diariamente? Hermano, a pesar de que nosotros tenemos la victoria ganada en Cristo Jesús y Él ha ganado nuestra salvación y por su sangre nos ha comprado y ha derrotado al enemigo, nosotros debemos involucrarnos en esta lucha, hermano, para abrir terreno al reino de Dios. Es necesario que nosotros nos equipemos como guerreros para ir derribando, hermano, todas estas fortalezas para que el reino de Dios pueda abrirse paso. Hermano, Dios pudo haber dicho, no, mis hijos, ahí, sentaditos lo quiero, no se me molesten,
no hagan ningún trabajo, así me gusta, dice más bonito. Yo voy a enviar legiones de ángeles para que ellos hagan todo, abran paso para el Evangelio y todo se dé solo, así con esa facilidad. Pero Dios tuvo a bien, hermano, usarnos a nosotros como guerreros. Los ángeles han querido predicar el Evangelio, pero no se les concedió. A nosotros se nos ha concedido predicar la palabra del Evangelio. A nosotros se nos ha concedido hacer guerra, hacer pleito, hacer batalla contra las huestes celestiales. Y necesitamos, hermanos, esta armadura para ir abriendo paso, ir derribando esa fortaleza que se levanta para que el Evangelio sea expandido y nosotros, hermanos, como hijos de Dios, seamos mutuamente edificados en el cuerpo de Jesucristo. Tienen muchas razones, hermanos, estas batallas que tenemos. Ahora, ese es el escudo de la fe. Vamos a irnos rápido para terminar. Cuando nos avisen, vamos a ir para allá. Y tomar el yelmo de la salvación. Solo nos faltan 2 armas, 3 finalmente si nos da tiempo. El yelmo, ¿qué es el yelmo? El yelmo, hermano, es un casco. El casco. El cerebro es importante cubrirlo. Ahora, ¿qué importancia tiene este asunto del yelmo de la salvación? Mire, aquí el tema no está hablando de que intente usted ser salvo o hágase salvo. El apóstol está hablando a gente que ya es salva, a cristianos. Porque en el versículo 10 dice: por lo demás, hermanos míos, se está refiriendo a los hermanos de la fe, aquellos que ya conocen la salvación de Cristo, aquellos que, como previamente nos dijo ya en el capítulo 2, que por gracia, dice que tenemos tiempo todavía, cuando dijo: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Ya nos habló de la salvación por gracia. Ya nos habló que hemos sido salvados porque por gracia habéis sido salvos. Entonces, a estos que ya han sido salvos por gracia, a estos que ya están en la salvación, a estos hermanos míos que le llaman en el versículo 10, les dice: tomad el yelmo de la salvación. ¿Cómo entendemos eso? Es que te está refiriendo que son salvos o no son salvos. Entonces, echar mano del yelmo de la salvación, ¿a qué se puede estar refiriendo? Si estos ya son salvos. Ahora, si estuvieran, por ejemplo, hablando a los incrédulos, interpretaríamos que el crédulo necesita apenas conocer la salvación. Pero aquí están hablando de personas que ya conocen la salvación. Ahora, John MacArthur en su comentario al yelmo de la salvación, él hace el siguiente comentario. Pero antes de traer el comentario, yo quiero encomendarle que busquen estos versículos, ténganlos a la mano para cuando se los pida. Denme un segundito. Alguien, por favor, que tenga a la mano Juan 6, hermano Roberto, así se lo voy dando. Hermano Roberto, Juan 6, de 37 al 39. Hermana Angélica, Juan 10, del 28 al 29. Hermana Elizabeth, si usted puede buscar Romanos 5, versículo 10. Hermano Caín, muy fuerte. Romanos 8, 31 a 39. Hermana Sonia, Filipenses 1, 6. Tamara, Primera de Pedro 1, 3 a 5. ¿Cada uno recuerda su cita? Primera de Pedro 1, 3 a 5. Romanos 8. Romanos 8, 31 a 39. Hermana Angélica, le recomendé Juan 10, 28 a 29. Mire, el mensaje y toda esta carta, como leímos al principio, para los que no tuvieron, leímos toda la carta de Efesios, es dirigida a los creyentes. No es una carta a los incrédulos, es a los creyentes. Esto de vestirse la armadura de Dios no es para los incrédulos, es para los creyentes. ¿Ok? A los que ya conocen a Cristo. A los que ya previamente Pablo dio todas estas recomendaciones. Ahora les dice que se ciñan de la verdad, que se vistan de la coraza de justicia, que se calcen los pies con el apresto del Evangelio, que se protejan con el escudo de la fe, pero que también tomen el casco de la salvación. John MacArthur, en su comentario al yelmo de la salvación, dice lo siguiente. Dice: el yelmo casco protegía la cabeza, que siempre es un objetivo en el campo de batalla. Pablo habla a personas que ya han sido salvas, por eso no se refiere aquí a la necesidad de obtener la salvación. Lo que sucede es que Satanás busca destruir la seguridad de la salvación de un creyente con sus armas de duda y desánimo.
¿Ok? Así los sentimientos de un cristiano sufran daños graves a causa de las dudas inspiradas por Satanás, su salvación misma está protegida por la eternidad y no tiene por qué temer su pérdida. Satanás quiere maldecir y atribular al creyente con dudas, pero el cristiano puede ser fuerte en las promesas de salvación eterna que Dios le ha dado en las Escrituras. ¿Sabe una cosa que trae turbación al corazón de un cristiano? Es que constantemente esté dudando de su salvación. Yo no sé si soy salvo. Yo estoy peleando, peleo y hago guerra y oro y leo la Biblia y vengo a la iglesia y me esfuerzo y predico y bueno, tenemos exitosos ministerios, pero yo no sé si me habré de salvar. Yo tengo dudas y duda constantemente de salvación. No sé si en cualquier momento dejaré de ser salvo. En algún momento Dios en un enojo me arrebata y me la quita. O si Dios cambia de opinión y me dice, no, ya no me gustaste, ya no me gustó cómo procediste en el ministerio, así que estás desechado completamente. Cuando nosotros dudamos, hermanos, eso nos trae una turbación al corazón. Yo sé que es quizá una clase que la hemos tocado anteriormente, para más horas de estudio, el asunto de la gracia y de la salvación, si es un asunto de que si el cristiano pierde su salvación o no pierde su salvación. Pero mire, leamos el primer versículo. Debemos confiar y descansar en las promesas que Dios nos ha hecho respecto al yelmo de la salvación. ¿Qué dice Juan 6, 37, 39? Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no lo echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día póstumo. La voluntad del Padre es que todo lo que Él le dio no pierda nada. Y tiene una cosa, Cristo no va a perder ni uno de lo que el Padre le dio. ¿Sabe por qué? Pero vamos a ver, los siguientes versículos lo van a explicar. De aquello que el Padre le dio al Hijo, eso los conoció, dice la Biblia, desde antes de la fundación del mundo. Y a esos conoció antes de la fundación del mundo, a esos llamó, a eso justificó, a eso santificó y a eso glorificó. No dice alguno de ellos que conoció y llamó, a alguno de ellos justificó y a alguno de ellos glorificó. No, a los mismos, a estos que antes conoció. Leamos la siguiente cita. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie los arrebatará de la mano de mi Padre. Ahí llegamos a una pausa. Y yo les doy, les da, es dada, no es vendida, no es prestada, y es vida eterna. La vida eterna, ¿cuánto dura la eternidad? Bueno, si Dios me la condicionara, era bueno, te doy vida eterna con una condición. En el momento que cometes el primer pecado te la quito. Mire, el problema que tenemos cuando hablamos de la seguridad de la salvación es esta, que muchos dicen, bueno, si yo peco, pierdo mi salvación. Bueno, la Biblia no nos enseña eso. Eso no significa que tenemos licencia para pecar, tampoco, porque ahí está la herejía también. Pero, si Dios nos condicionara a tener vida eterna hasta el momento que cometamos pecado y ahí nos la quita, quiero decir una cosa, Cristo no va a esperar que usted cometa un pecado muy escandaloso, o 5 o 50 pecados para entonces dar la salvación. Dios se la quitaría a la primerita. A Adán, ¿cuántos pecados cometió Adán para ser expulsado del Edén? Uno. Y si Dios nos pusiera la misma condición después de habernos salvado en Cristo Jesús, cuando usted se echó el primer chisme como hijo de Dios, ahí ya usted ya no merecía salvación. Pero alguna vez hace tiempo me enfrentó con esto. Mira, me dijo, Juan, ¿cuántos pecados cometió Adán para que Dios lo expulsara y perdiera lo que tenía? Pues también me dice, con un pecado que cometas, está fuera. Eso me causó a mí un dolor en el corazón. Yo recién convertido, yo me causó una confusión, hermano, que hasta casi me enfermé. Y dije, pero ¿cómo es eso? El temor que entró en mi corazón. Entonces yo lo miraba a él y decía, ¿tú nunca has pecado? Y él me decía que no, porque él era un hombre perfecto. Y yo decía, pero ¿cómo es posible que haya gente que sea perfecta y yo no puedo ser perfecto como es él? Entonces eso fue lo que a mí me motivó a dedicarme a estudiar doctrina, la Biblia, la carne, quemarme las pestañas sobre el tema. Hermano, han pasado 15 años y yo todavía no termino de estudiar este tema. Cada vez encuentro más tesoros en la palabra y yo desde un principio deseché esa idea o esa filosofía, esa doctrina de que usted comete un pecado y que le quita la salvación.
porque no es una enseñanza que nos enseña la palabra. Entonces, yo encontré la palabra y dije, pero momento, esa comparación que él me da no coincide. ¿Por qué? Porque yo no estoy en la naturaleza de perfección, en el estado de perfección que estaba Adán. Adán era un perfecto que no conocía pecado, él vivía en perfecta armonía, él hablaba con Dios, y él de ese estado de perfección, del estado de perfección, tomó la decisión de desobedecer. Yo nací en pecado, yo soy como dice David, en pecado me concibió mi madre, yo vengo de pecado. No hemos hecho otra cosa, otro más que pecar. No, imposible, dice el Señor, imposible que vengan otro tropiezo. Y si alguno dice que no tiene pecado, tal es un mentiroso y la verdad no está en él, hace mentiroso a Dios. Dice la palabra que somos pecadores. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para como el Padre Jesucristo el justo. No dice, si alguno hubiera pecado, pues lo siento mucho, el pobrecito, esperanza. No, abogado tenemos para como el Padre.